Cristo ha resucitado verdaderamente, aleluya, aleluya. Luego del Domingo del Buen Pastor retomamos los testigos de la resurrección. Y el día de hoy quisiera dedicar el inicio de algunas huellas de la Pascua dedicadas a un hombre que tuve la oportunidad de conocer. Es verdad que ya en las últimas etapas de su vida, muchos sacerdotes de la arquidiócesis de Durango y sacerdotes de la diócesis de Gómez Palacio se acordarán perfectamente de este gran hombre. Alguien que, como él mismo le gustaba definirse, era apasionado de la resurrección. Y me parece que pues es importante dedicarle algunas huellas de la Pascua al padre Rendón. El padre Rendón verdaderamente era un apasionado, un testigo de la resurrección en vida. Quienes pudimos conocerlo, pues fue verdaderamente eso, apasionante escucharle hablar de este tema. Y de una manera pues muy especial, mi agradecimiento a Dios por haber podido compartir con el Padre los últimos momentos de su peregrinar por el seminario. Cuando yo estaba en el curso introductorio, él fue todavía a darnos algunos encuentros muy específicos sobre este tema. Y pues bueno, remito a todos los sacerdotes que fueron alumnos del padre Rendón, y que es verdad, en estas huellas de la Pascua pues simplemente un homenaje. Es verdad que muy simple, muy sencillo al padre Rendón, pero que es verdad que de todo corazón. No podré hacer afirmaciones tan profundas como el padre. Le pido a Dios que haga que también sea un testigo de la resurrección, pero intentaré decir lo mejor posible el contenido de su mensaje. Me ha llegado por ahí un audio de las clases del padre Rendón que está aproximadamente en 4 horas, ¿no? Entonces, pues como que los principales encuentros del padre sobre la resurrección, y eso es lo que voy a intentar delinear. Vamos a dedicar varias huellas de la Pascua a escuchar a este apasionado de la resurrección. Comenzamos pues esta huella de la Pascua, este homenaje al padre Rendón, y comenzamos tomando una expresión muy suya. ¿Qué es la resurrección o cómo explicar la resurrección? Dice el padre Rendón, la resurrección ante todo podemos decir que fue un fenómeno, porque es difícil de explicar, pero un fenómeno que se asocia con una explosión, porque dice un tiempo en el que todo estaba perdido, en el que todo era oscuridad, tristeza, miedo. Los discípulos se habían ido, dice el padre, algunos se habían ido lejos porque se había muerto el Señor Jesús, y pues no veían, como decían los de Maús, que Él regresara, ¿no? Como que la causa de Jesús estaba perdida. Eso que Jesús anunció que había sido el Salvador y demás, pues al final se perdió. Entonces dice el padre Rendón, bueno, después de esa muerte, lógicamente, humanamente, hubo un miedo total. Y la primera iglesia necesitó de un acontecimiento rompedor, como lo dice él, explosivo, que originó ese cambio. Un acontecimiento muy fuerte tuvo que hacer que los discípulos salieran del miedo en el que estaban. Entonces, pues yo creo que esa manera de explicar el acercamiento históricamente a la resurrección es muy bonito y además es muy profundo. Y dice el padre Rendón, para entender esa explosión hay que también vivirla en nuestra vida, y esa explosión se vive en el acercamiento al Nuevo Testamento. Dice que el punto culminante de la resurrección para nosotros es Pentecostés, la iglesia que se dejó soplar por la fuerza del resucitado, una iglesia que camina a la luz del resucitado. Así el resucitado que dona, dice, el mayor don del resucitado a la iglesia es el Espíritu, ¿no? Y en Pentecostés pues el Espíritu llega para guiar a la iglesia. Entonces establece el padre como una conexión muy profunda y bonita entre este acontecimiento puntual histórico de resurrección, sin desvincularlo de Pentecostés. Es todo un proceso de la lógica divina de Dios con nosotros para salvarnos. El padre Rendón se hace una pregunta muy interesante. ¿Por qué a la primera iglesia la resurrección le impacta y por qué a nosotros no?
Porque a nosotros la resurrección, pues es verdad, escuchamos hablar de ella, pues sabemos algunas cosas de la resurrección, ¿no? Pero en el fondo, pues no es algo que impacte, que mueva verdaderamente la fe, que suscite un cambio en nuestra vida, ¿no? En la primera iglesia hizo posible ese cambio, como decíamos, del miedo a esa valentía de anunciar el papel, la importancia, la cercanía del resucitado en la iglesia. Dice el padre Rendón, los primeros discípulos son discípulos de querigma y nosotros no. El querigma es no solamente hablar de ese misterio pascual, sino también vivirlo. El querigma, dice el padre, es haberse encontrado verdaderamente con la persona del resucitado y hablar de ello, pero creíble, es decir, no solamente desde un concepto muy abstracto, no solamente desde un conocimiento intelectual, sino vivencial en la oración. Ser discípulos de querigma es lo que nos va a hacer posible que la resurrección también tenga importancia y también impacte en nuestra vida, ¿no? Con esa expresión que el Padre usa. Y pues el Padre hace una invitación a precisamente dejarnos impactar por la fuerza de la resurrección y propone en un esquema primero abordar estas consideraciones desde 4 puntos. Dice el Padre, ¿por qué muchas veces nosotros en nuestra vida cotidiana no le damos la importancia a la resurrección? Pues tal vez porque la entendemos desde conceptos muy racionales, muy abstractos, muy filosóficos. Es verdad que muchos de nosotros podemos decir, bueno, ¿y filosóficos por qué? Yo nunca estudié teología, pero en un acercamiento muy puntual a las filosofías que están de fondo, al hablar de resurrección, pues vamos a ir descubriendo que aunque no hayamos estudiado filosofía, tenemos conceptos filosóficos dentro de nuestras creencias. Dice el Padre que hay que limpiar estos conceptos porque el Nuevo Testamento habla de la resurrección no desde conceptos filosóficos, racionales, abstractos, sino desde una experiencia. Entonces el Padre propone, que es lo que vamos a ir delineando en las siguientes huellas de la Pascua, el Padre propone para ser apasionado de la resurrección, acercarse a este gran misterio en 4 momentos. El primero, ¿qué es la noción de resurrección? Segundo, ¿qué es la resurrección para el misterio de Dios? Tercero, ¿qué significa la resurrección para Cristo? Y cuarto, ¿qué significa la resurrección de Cristo para nosotros? Visto desde esta perspectiva, desde estos 4 puntos, pues tenemos esa posibilidad de impacto de la resurrección en nuestra vida. Claro está, por medio de la fe y del impulso del Espíritu. Pues a desarrollar este esquema del Padre dedicaremos las siguientes huellas de la Pascua. Y le agradecemos a Dios ese gran testimonio de ese hombre que se dejó impactar por la resurrección y que pues también nos puede ayudar en nuestro camino pascual. Que el resucitado nos acompañe.